son los patrones de diseño? Los patrones de diseño son clases y objetos relacionados entre sí que están particularizados para la solución de un problema de diseño. En otras palabras, son el pequeño esqueleto de las soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software. Estas identifican clases e instancias que son los participantes para la solución del problema, sus roles y comunicaciones que son las relaciones entre estas para la solución, las responsabilidades qué función realizarán para la solución del mismo problema. ¿En qué se centra? Se centra en el problema en concreto a solucionar, cuándo va a aplicarlo, si tiene sentido, respetando así las restricciones del sistema o el diseño de la aplicación, y también teniendo en cuenta las ventajas y las consecuencias de implementar este patrón de diseño. Las características de los patrones de diseño son tres. La primera es solucionar un problema. Como sabemos, los patrones de diseño están destinados a esto, pero son problemas de diseño, porque no pueden ser problemas de lógica o algo así, no, son problemas de diseño. Son un concepto probado, ya que son soluciones demostradas. Estas no son teorías o especulaciones, no se cree que se resuelven el problema, sino que las solucionan. Ya deben de haber sido probadas previamente en diferentes otros problemas. Y por último, la tercera, que la solución es obvia, ya que para llegar hasta esa solución tiene que ser una forma indirecta, tienen que pasar por una serie de formas y métodos para llegar a él. Con respecto a sus elementos, son 4. Primero, el nombre del patrón. En este es una o dos palabras el cual describe la solución que van a dar. El problema. Este describe qué problema va a resolver y en general cuál es el objetivo de resolver. La solución describe los elementos que forman el diseño y sus relaciones, responsabilidades y colaboraciones que trabajan en él. Y por último, las consecuencias, que son los resultados de aplicar el patrón. Ahora vamos a explicar las ventajas de usar los patrones de diseño. Son soluciones concretas. Los patrones de diseño fueron creados para resolver problemas de diseño. Hace mucho tiempo se les presentó el mismo problema a distintas personas, encontraron una solución a su problema y lo compartieron por si se presentaba el mismo ya estuviera resuelto. Así que con estos patrones no hay errores. Son soluciones técnicas. Existen patrones específicos para un lenguaje determinado y otros de carácter un poco más general. Y bueno, se aplican en situaciones muy comunes. Bien, ahora les voy a dar lo que son las 3 categorías de los patrones de diseño. La primera se refiere a los patrones de creación. Se refieren en cuanto a que se debe de abstraer el proceso de creación de los objetos para realizar la decisión de qué objetos crear o cómo crearlos para el momento en el que se tenga que hacer. Los segundos son los patrones estructurales. Estos nos describen cómo utilizar estructuras de datos complejos a partir de elementos más simples. Es decir, de un dato que se nos proporcione simple, llevarlo a que esto tenga un grado de complejidad más alto. Y los terceros son los patrones de comportamiento. Estos principalmente especifican el comportamiento entre objetos de nuestro programa. Y pues bueno, como lo podemos ver en la imagen, nos describe cierta clasificación de estos. De esta manera se nos hace más sencillo clasificarlos en cuanto a clase y objeto. Bueno, ahora vamos a presentar el primer ejemplo de los patrones de diseño, que es el adapter. Este nos dice que convierte la interfaz de una clase en otra, que esta permitirá que cooperen clases que de otra manera no podrían tener esa comunicación por ser incompatibles. La aplicabilidad es que se requiere una clase existente y su interfaz no concuerda con la que se necesita. ¿A qué se refiere? Que no se pueda manipular de una clase porque son incompatibles. Así que se requiere que sea utilizable, que se pueda utilizar las veces que sean necesarias. Que solamente en casos de un adaptador de objetos es necesario usar varias subclases existentes. Esto no es muy recomendable. Se requiere la ventaja que se requiere utilizar una clase ya existente y su interfaz no corresponde con la que se necesita. Es una gran ventaja. El inconveniente del patrón de diseño adapter es que a partir de que ya fue implementado es difícil determinar qué patrón fue utilizado, ya que es muy difícil. No se puede realizar una ingeniería inversa. Esto se refiere a la obtención de información a partir de un producto, que es el patrón de diseño, llamémoslo así, con el fin de determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado.
Ahora les presentaremos un ejemplo rápido de la implementación, en la cual tenemos una interfaz llamada main, un adaptador que realizará una multiplicación a partir de una clase suma. En el main se reciben los valores a multiplicar. El adaptador adaptará los valores proporcionados para realizar la multiplicación a partir de la suma. Con la suma ocupa las veces que sean necesarias para la clase adaptador. A esto se refería anteriormente con la reutilización de este patrón, que se puede utilizar las veces que sean necesarias. Bueno, aquí se muestra otro patrón de diseño, en este caso es el strategy. El patrón de diseño strategy define una familia de algoritmos, encapsula cada uno de ellos y los hace intercambiables. El strategy, como su nombre lo dice, define una estrategia, lo cual se implementa en métodos u objetos que tienen un fin en común pero su comportamiento es diferente. Su aplicabilidad de la estrategia. Debería usarse el patrón estrategia cuando muchas clases relacionadas difieren solo en su comportamiento. Las estrategias permiten configurar una clase con un determinado comportamiento de entre muchos posibles. Se necesitan distintas variantes de un algoritmo. Las ventajas de la estrategia. Se permite cambiar el algoritmo dinámicamente. Cada clase tiene que utilizar el método y ésta lo puede utilizar como lo requiera o lo necesite. Aquí se muestra un ejemplo de cómo puede implementarse el patrón estrategia. Se tienen dos clases padre con el nombre de ordenación y búsqueda. Enseguida se muestran lo que son sus clases hijas que extienden de ellas. Una superclase, la cual crea una estructura un poco más compleja, juntando así la clase ordenación y búsqueda. Aquí la estrategia es que al querer ordenar datos se implementan tres métodos que sus fines son arreglar números. Así que cada clase ordena números de distinta forma, pero llegan a la misma conclusión. Asimismo, con las clases padres, búsqueda que sus clases se extiendan de ellas, solo buscan datos pero de distinta forma. La superclase tiene un método de imprimir, sus clases hijas ordenación y búsqueda tienen este método imprimir, pero cada una imprime de distinta forma lo que requiere. Bueno, ahora les voy a explicar el composite o el de composición. Se debe de usar, este principalmente es un patrón estructural y pues se tiene que utilizar cuando se tiene un componente con varios objetos relacionados entre ellos, que al separarlos es más práctico su aplicación. Tiene varias ventajas, como lo podemos ver. Simplifica el código a clientes que solo usan una interfaz, y pues asimismo tiene un inconveniente que pues es el difícil restringir los tipos de los hijos. Ahora les voy a explicar el ejemplo para que quede un poquito más claro. Tenemos lo que es un documento. En este documento, como podemos ver, está formado por varias páginas, las cuales están formadas por columnas que tienen líneas de texto formadas por caracteres. Las columnas y páginas pueden tener marcos, los marcos pueden tener columnas. Las columnas, marcos y líneas de texto pueden contener imágenes. Y pues así con este ejemplo concluyo al patrón del composite. Por último, vamos con el patrón de diseño prototype, o también llamado como prototipo. La función principal de ese patrón es crear instancias a partir de un prototipo ya existente, ya creado previamente. Este patrón de diseño se debe usar cuando se quiere clonar un objeto que es un poco complicado de crearse, así como puede ser tardado. Aparte, es posible ocuparse cuando se tiene un objeto que ya tiene ciertas características y que nada más se quiere modificar a uno nuevo alguna de ellas. Así también pueden ser ocupados para crear nuevos objetos a partir de esa estructura que ya se cuenta. El objetivo principal o la ventaja principal que se le ve a este patrón de diseño es que puede crearse un nuevo objeto con algo que ya esté creado, sin tener que volver en un ejemplo, insertar todos los datos de nuevo. Ya se cuentan con todos y simplemente se van a modificar algunos. En el modelo de clases, como podemos ver, existe un cliente, el prototipo y el tipo de prototipo. El cliente manda llamar al prototipo para clonar o duplicar un objeto a partir de uno ya existente. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos que mencionar antes que Java usa la clave clonable, la cual permite crear una copia de un objeto ya creado. Es un método que se implementa de la clase clonable. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos una clase llamada persona, la cual cuenta con varios datos de ciertas personas. Se quiere crear dos personas con diferentes nombres, pero mismos datos de dirección, teléfono, nacionalidad y sus demás datos. Pero solamente se quiere cambiar su nombre, digamos que son hermanos.
Para ese caso, se crea en este ejemplo la persona Juan. A partir de ella se le ingresan toda su información, apellido, nombre del padre, nombre de la madre, dirección, teléfono, etc. Y una vez creado, se hace un clon con la sentencia de una nueva persona llamada María, haciendo un cast porque la clase clon regresa un objeto y se tiene que obligar a crearse una persona. Una vez creada la persona María, nada más se le cambia el nombre a María Inés en este ejemplo. Otra forma de crearlo es teniendo el método crear prototipo, en el cual se crea la persona y se le ingresan los valores que ya tiene esa clase ya creada, ese objeto ya creado, perdón. Una vez regresado, simplemente se le cambia el nombre como está en el ejemplo anterior. Y la bibliografía utilizada para esta exposición fue Patrón de Diseño, Elementos de Software Orientado a Objetos Reutilizables, Erich Gamma, Richard Hale, Ralph Johnson, así como de John C.